La suave brisa nocturna volaba gentilmente los castaños rizos de Gabriel, dejando al descubierto aquellas pecas que cubrían por completo sus mejillas. Pasada la medianoche, solo la luna era testigo de su presencia en aquel desgastado bote, el Agua Marina, una antigua y obsoleta nave que en un entonces fue de su padre, quien amaba y cuidaba de ésta en su vida, superando por mucho a cualquier clase de cariño que pudo haberle otorgado a su único hijo. Tras 5 años de su fallecimiento y toda una vida en su entera ausencia, esperaría que el recuerdo ya no perturbara su joven mente, al menos no como en su apogeo. Sin embargo, se equivocaba. Parte de su niñez y toda una adolescencia fue la desperdiciada en intentar fortalecer su condenada relación, fracasando cada vez sin obtener un diminuto indicio del amor paterno, ese que faltaba todo día y en cualquier momento, aquel que no obtuvo en cada año sumado a su miserable vida, ni cuando lo aterraban las tormentas en la costa o enfermaba de una aguda neumonía. ¿Cómo alguien que nunca estuvo le afectaba a semejante punto? Eso nunca lo comprendería. Así pues, en su constante soledad, durante años un amigo lo vino a acompañar, uno ideado por su creativo ser, alguien que lo escuchara y siempre estuviera, siguiendo sus pasos a donde quiera que fuese, de nombre Otto. Este era callado y se comunicaba por sonidos, medio por el cual Gabriel le respondía emitiendo un silbido, pero Otto era incapaz de silbar. Como efecto, pronunciaba un ruido extraño en su lugar, aquel producido por su desfigurada boca rosada, en la falta de labios chocando consigo misma. Criando una remota isla del sur de Europa, Gabriel nunca había esperado a la grandeza, limitado por los confines territoriales y constantes sermones de su progenitor. Nunca lo había hecho de no ser por un solo pasatiempo, aquel que, junto a su fiel confidente, tornaba sus solitarias tardes en entretenidas. Desde adentrarse al mundo de la escritura, un arte capaz de expresar mediante las palabras, ahora encontraba la facilidad de desahogar su constante suplicio, incluso despejando su atormentada mente tras sumergirse en diferentes mundos. Tal fue su apego hacia ello que, sin importar la actitud ajena, al empezar la adultez se animó a publicar historias propias. En su primer intento, El monstruo de la isla Pixie, el joven se dispuso a referenciar su valiosa amistad, aquella la cual lo había acompañado por tanto tiempo y comenzaba a olvidar desde la preadolescencia. Tras haberse relacionado con chicos de su edad, abandonó a su viejo amigo en los profundos recovecos de su mente. No obstante, cuando llegaba a recordarlo, no se rehusaba a extrañarlo. Y, si bien trató de honrar su memoria en sus relatos, a su gente no aparentaba fascinarle el leer a las hadas y sus artimañas mencionarse. No lo tomaba por sorpresa. El poblano de Mykins siempre se vio fundado de idiotas, supersticiones, con un exclusivo odio hacia esos seres en particular. No fue sino hasta mediados de mayo, cuando en la tristeza de su aislamiento, Samuel, un cercano amigo suyo, en el intento de animar el depresivo hombre, quiso convencerlo de unírsele a una inexperimentada aventura en Calsoy. Vamos, al menos dime que vas a considerarlo, decía, tomando a Gabriel firmemente de los brazos, obligando a su disociada mirada esmeralda a encontrarse con la suya. No puedes desperdiciar tu vida entera ahogado en pena. Debes saber cosas peores que este fracaso. Vamos. Y el destino terminaría por darle sentido a sus palabras. Fue una tarde nublada en primavera, donde las gaviotas reposaban calmas en la costa y el viento volaba suavemente la verde flora, cuando dichas afirmaciones cobraron vida. Un tanto desmotivado, el chico de ojos verdes había accedido al insistente oferta del concentrado Sammy, con la esperanza de que la vida no solo eran sueños fracasados. Con sus rizos recogidos en una densa coleta, esperaba por su llegada bajo la tenue luz del mediodía.
cargando algunos suministros consigo dentro de una mediana mochila color negro. —¿Viniste? —sonrió Samuel—. Vas a ver que estas experiencias son como ninguna otra. Un joven blanco y pelinegro esperaba tras sus pasos. —Traje compañía. No solo yo me he preocupado por ti. Ya ves que Oliver estuvo viviendo un tiempo en casa de sus abuelos, a varias horas de Mykins. Quiso volver por un buen respiro de nostalgia. —A este lugar tuvo que haberte traído otra cosa —Gabriel dijo, tras envolver a ambos en un brazo—. En estas islas solo huele a pescado. Es mejor que dejemos el reencuentro para otro momento. Samuel tomó sus pertenencias, observando el cielo. Nos vamos a condenar sin un diluvio. Nos toma por sorpresa. Los otros asintieron, siguiendo su camino, adentrándose en las puntiagudas fauces de unas oscuras cavernas. Fue un día nublado de mayo. La lluvia se derramaba torrencial y pequeñas rocas caían sobre sus cuerpos, siguiendo el tremendo derrumbe que ahora los mantenía cautivos en la profundidad de esas cuevas. Un dolor punzante en la pierna de Gabriel incrementaba en segundos mientras Oliver presionaba con fuerzas el agravado corte, tratando de cesar su abundante sangrado. En definitiva, existían peores tragedias que su pasado desaliento, aquel el cual los había acarreado en primer lugar a ese ya desafortunado evento. Con 2 horas pasadas tras la partida de Samuel en busca de una posible salida, un inmuncerable temor inundaba sus mentes. Sin importar cuánto diera el metro hecho de considerarlo, sabían que su amigo ya no iba a regresar. —Espero que no nos toque mejor suerte —dijo Oliver entre sollozos, hablando por ambos, no tardando en aceptar la realidad, aquella cualidad que siempre los había diferenciado. Fue una noche tempestuosa. Tras recibir una señal de auxilio, los rescatistas tardaron horas en arribar al sitio del accidente. Asistieron a ambos sobrevivientes al inmovilizarlos en camillas, pero luego desplazarlos en su transporte hacia un sitio seguro. Ahora, el dolor de Gabriel se mostraba casi nulo, tan solo para reemplazarse por una inmensa tristeza, esa ocasionada por el solo pensamiento de su adorado amigo, a quien encontraron inerte en las profundidades de un cenote, yaciendo ahogado y con diversos traumatismos. Y así, escribir fue su ruta de escape, solamente otra vez. Buscando el mínimo consuelo en desahogar sus penas mediante la escritura, el joven redactaba su experiencia con un segundo intento, el cual compartir con el mundo, describiendo a detalle su incurable pesar con la misma intensidad que la de aquel terrible instante, drenando todo suplicio en cada prosa, sin siquiera considerar reprimirlo, entregando su alma y su vida en cada letra. Sin embargo, sentía una especial ausencia entre sus ideas, algo con la capacidad de avivar la tragedia, esa misma miseria que disfrutaba de acecharlo sin cesar desde el primer momento, un sujeto al cual adjudicarlo, gobernante de lo maligno y lo profano. Su historia suplicaba por un monstruo, uno extremadamente pálido, desnudo y manco de una extremidad, con dedos manchados de rosado, tan largos para equipar la medida de su torso, definidos por las notables marcas de sus huesos, exponiendo un cuello rígido similar al de un gusano, y el mismo grosor que su amorfo rostro. Este estirado, destacado por sus ojerosas cuencas, de una tonalidad tan oscura como la de su boca, guardando en su interior un par de dientes tan perfectos y separados a su vez, sin cejas, pero con apariencia de perpetuo impacto, en 4 patas y rodillas invertidas. Esta pesadilla fue la que dio vida, tal vez incluso bastante. Aferrado a las cenizas de su prometida, parado frente a la borda de agua marina, Gabriel recordaba la primera vez de semejante encuentro como si fuera ayer, aquel que, en intento de escapar sus propios demonios, lo había inclinado a viajar a Stremoy, una de las otras 17 islas de Faramou, donde conocería a Abril, el amor de su vida, misma que, eventualmente, el monstruo igual iba a arrebatarle en un instante. Era una madrugada de agosto,
3 meses tras el accidente y la repentina muerte de Samuel. La lluvia caía tormentosa tal y como en aquel suceso, inundando su mente de dolorosos recuerdos. Con su mano apoyaba en una empolvada botella de licor. Un raro y familiar sonido lo distrajo del sufrimiento. Extrañado, puso su mirada sobre la oscuridad de su cuarto, esperando escucharlo nuevamente. Sin embargo, obteniendo nada aparte de silencio en su lugar, uno inquietante y sepulcral. Era tan solo el comienzo. Poco a poco dichos ruidos empezaron a perturbarlo con frecuencia. Sutiles e indescriptibles, ni siquiera cesaban ante su estricto tratamiento de antidepresivos, eso que se supone debería amortiguar su luto. Fue hasta que, en una recaída, cuando no quiso tomarlos, al fin se esclarecieron cobrando fuerza. No porque contaron algo en particular, sino dado a la certeza de su origen, uno preservado en las memorias de su niñez, donde sus desgracias iniciaron con tardes en eterno abandono, aunque ahora ese sentimiento de compañía no le brindaba el mismo confort que en su entonces. Esa noche, en la soledad de aquella desgastada nave, había vuelto solo una vez más. «Fiu», dijo Gabriel, pero Otto no sabía silbar. En una esquina de la cubierta, de entre las sombras, emergió un largo cuello, seguido de unos largos dedos, con rosado, repiqueteando contra la putrefacta madera conforme la criatura se acercaba lentamente hacia su antiguo amigo, emitiendo su característico sonido. Otto, temblaba el joven, retrocediendo mientras su esmeralda miraba, se llenaba de terror. Tomando como una mano la urna de su amada y con la otra aferrado a la borda, contemplando la monstruosidad en la que su leal confidente se había transformado. Un reflejo de su trastornada mente es atormentada por un constante sentimiento de culpa, de condenar su vida entera a una serie de persistentes fracasos, de haber monetizado con la muerte de su amigo, de ahogarse en su propia miseria y nunca esforzarse por realizar un cambio, una metamorfosis. A fin de cuentas, una persona que un padre no podría amar. Con sus dedos tan delgados que simulaban poder quebrarse en cualquier momento, Otto rozó gentilmente las mejillas de Gabriel, limpiando parte del sudor desprendido de su nerviosismo, aproximando su rostro contra el suyo, y de contar con la voluntad, el atemorizado chico hubiera intentado escapar de sus imponentes garras, pero estaba cansado de huir. «Fiu», dio otro silbido, dejando caer su propio cuerpo por la borda junto a las cenizas de su enamorada, uniéndose al mar, envuelto en sus brazos conforme empezaba a hundirse el segundo. Sabiendo nadar, pero sin esperanza alguna, el frío rodeaba su cuerpo. Por primera vez en años, su enorme y genuina sonrisa se apoderaba de su exhausta alma, desprendiendo un alivio indescriptible con cada respiro fallido por el que sus pulmones luchaban al inundarse de agua, en regocijo de su tan esperado descanso. Por los últimos instantes de vida, sus ojos se dirigieron a la superficie, notando cómo de a poco el rostro de Otto se asomaba hacia las profundidades, aparentando recitarle ideas que no pudo descifrar ni entender. Tan solo tenía la certeza de algo, y era que Otto no sabe silbar.